Buenas noches. Vamos a hablar de mi tema, que es factores de riesgo asociados a la alteración del equilibrio en pacientes posoperados de fractura de cadera en mayores de 65 años atendidos en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. Yo soy la doctora Diana Gabriela Borrajo García, soy residente del tercer año de Medicina Interna de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. Y bueno, para empaparnos un poquito del tema, los antecedentes, vamos a hablar de que el proceso de envejecimiento ocurren cambios en las funciones corporales, tales como la reducción de la masa muscular, alteración o disminución de los rangos de movimiento, alteraciones en la coordinación y equilibrio. Aparte de esto, va a haber un deterioro en la función, en información sensorial, la integración en el sistema nervioso central y la función motora, que van a provocar una disminución en la detección de eventos catastróficos y respuestas atenuadas. Esto va a disminuir la velocidad del ajuste postural y va a evitar o va a alterar la forma en que un paciente adulto mayor va a evitar una caída. Debido a esto, o debido también a una alteración en la respuesta neuromuscular que va a estar disminuida, que va a controlar nuestro balanceo y equilibrio postural, se asocia a la fuerza en los adultos mayores. La causa de una caída puede ser multifactorial o generalmente es multifactorial y se divide en los factores en intrínsecos y extrínsecos. Los factores extrínsecos, tales como los que corresponden al entorno y medio ambiente, o sea, van a ser las condiciones físicas del medio que rodea al paciente, incluyendo el entorno arquitectónico y elementos de uso personal. El uso personal, vamos a hablar de uso de zapatos, por ejemplo, tapetes mal colocados, cables en el suelo, muebles, cosas que pueden provocar en el ambiente del adulto mayor una caída. Entre los factores intrínsecos, pues van a ser las alteraciones fisiológicas que se relacionan pues con la edad, enfermedades, consumo de medicamentos, todo lo que no vamos a poder modificar en cierta forma del paciente. También vamos a incluir la alteración de la visión, audición, función propioceptiva, musculoesquelética y patologías cardiovasculares, neurológicas y sistémicas. En cuanto al planteamiento del problema, pues, por ejemplo, en Estados Unidos se reporta que entre un 20 a 30% de adultos mayores que sufren caídas van a presentar también lesiones graves o moderadas como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos. En la Ciudad de México, la incidencia de fracturas de cadera va a ascender hasta 1.725 casos en mujeres y 1.297 en hombres por cada 100.000 habitantes. Y esto indica que va a haber una proyección 7 veces mayor para dentro de 25 años, o sea, vamos a ir creciendo en este aspecto. Los pacientes de edad avanzada también tienen mucho riesgo, llega hasta el doble de riesgo de sufrir una fractura de cadera del otro lado en el plazo de un año, y esto pues va a provocar daños psicológicos y emocionales no solo a los pacientes sino a los familiares, que pues van a encargarse de nuestros adultos mayores. Otro dato importante pues es que el riesgo de muerte va a aumentar, va entre el 20 y 40% dentro del primer año posterior a sufrir este tipo de lesión. En cuanto a la justificación, pues sabemos que los pacientes con fractura de cadera van a disminuir su capacidad funcional, específicamente en las actividades de la vida diaria, y van a utilizar herramientas o ayudas para poder ser funcionales antes, como en comparación antes de su lesión. Solo el 25% de los pacientes van a recuperar su estado funcional anterior a la lesión. El 56% o más van a quedar con una discapacidad grave. El 50% van a necesitar un apoyo para mover o trasladarse, y el 53.9% van a necesitar ayuda porque ya no van a poder caminar de forma independiente. Entonces, hablando de la alteración del equilibrio, después de un tratamiento de fractura de cadera sigue siendo un factor importante. Se sigue asociando a mayor riesgo de otras caídas o nuevas caídas, disminución de la funcionalidad y peor calidad de vida. Entonces, la identificación de estos factores de riesgo nos van a ayudar a enfocar y dirigir las intervenciones
e identificar pacientes que tengan mayor riesgo o enfocarlos hacia cierto tipo de terapia que nos puedan ayudar a mejorar su funcionalidad. Esto nos va a permitir optimizar el uso de recursos, mejorar los resultados funcionales, reducir la incidencia de caídas y complicaciones y disminuir futuras hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La pregunta de investigación va a quedar como ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la alteración del equilibrio en pacientes posoperados de fractura de cadera en mayores de 65 años atendidos en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte, posterior a recibir un programa estándar de rehabilitación? Y bueno, aquí ponemos el PECOT, que es lo que nos va a ayudar a identificar nuestras partes de la pregunta. Siendo la población, pues los pacientes posoperados de fractura de cadera mayores de 65 años. La exposición, haber recibido un programa de rehabilitación estándar. No tenemos una comparación entre grupos. El resultado, pues van a ser los factores de riesgo asociados con la alteración del equilibrio y el tiempo va a ser al finalizar nuestro programa estándar de rehabilitación. En cuanto a la hipótesis principal habla de que van a existir factores que se van a asociar a la alteración del equilibrio en pacientes posoperados de fractura de cadera mayores de 65 años, posterior al programa de estándar de rehabilitación. Y la hipótesis nula es que no va a haber una asociación entre los factores clínicos y sociodemográficos que se van a medir con la alteración del equilibrio. Los objetivos, el general va a ser identificar los factores de riesgo asociados a la alteración del equilibrio en los pacientes posoperados de fractura de cadera mayores de 65 años, posterior a completar el programa estándar de rehabilitación. Y en cuanto a los específicos, pues van a ser describir las características demográficas y clínicas de los pacientes estudiados, incluyendo pues parte de las variables de edad, sexo, comorbilidades, tipo de fractura, cirugía, ayudas técnicas. Otro sería estimar la prevalencia de la alteración del equilibrio al finalizar el programa de rehabilitación y evaluar la asociación entre variables clínicas y la alteración del equilibrio. En cuanto al diseño del estudio, por el tiempo de intervención va a ser observacional, por el tipo de análisis analítico y por el número de veces que se mide la variable de desenlace transversal. El sitio es en la consulta externa de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. Y el periodo va a ser aproximadamente marzo a mayo del 2026. En cuanto a la metodología, pues nuestra población van a ser pacientes adultos mayores a 65 años con fractura de cadera operada, que estén en seguimiento por la consulta externa de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. En cuanto a los criterios de inclusión, los adultos más de 65 años, primera fractura de cadera tratada quirúrgicamente, un tiempo posoperatorio de más de 4 semanas, que ya tengamos una herida cerrada, pero menos de 3 meses. Que tengan una deambulación previa a la fractura, con o sin ayuda, haber completado el programa de rehabilitación estipulado de la unidad, capacidad para comprender y seguir instrucciones y que pues quiera participar en el estudio y haya firmado el consentimiento informado. Y los criterios de exclusión van a ser pacientes que presenten deterioro cognitivo severo que impida seguir instrucciones, condiciones neurológicas que afecten marcadamente el equilibrio, dolor severo que no nos permita realizar las pruebas o patologías musculoesqueléticas severas que no relacionadas a nuestra fractura pero que puedan alterar la prueba. De la metodología, el muestreo va a ser no probabilístico, va a ser consecutivo por conveniencia de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión porque van a ser los que lleguen a la consulta. En cuanto al tamaño de la muestra, utilizado la fórmula de comparación de dos proporciones y utilizando también la fórmula para población finita, salió el resultado de 116 pacientes. Bueno, estas son las principales escalas que se van a usar para la alteración del equilibrio, que es Tinetti, Berg, y una escala de FES 1 corto que va a ser para el miedo. En cuanto a las variables, pues nuestra variable dependiente, que va a ser el equilibrio, como ya mencioné, se va a valorar con la escala de Tinetti y la escala de Berg. Miembro pélvico afectado, que va a ser derecho o izquierdo. La edad, dependiendo de los años que estén presentando en ese momento los pacientes. El sexo. El manejo quirúrgico de la fractura. Eso nos va a mencionar
el tipo de fijación que se haya aplicado en el manejo quirúrgico. Miedo a las caídas por medio de la escala FES 1 corto. El tiempo de posoperatorio definido en semanas al momento de que se operó, al momento de la consulta externa. Comorbilidades es valorado por medio de la historia clínica, presentando qué tipo y cuántas comorbilidades. Dolor valorado por la escala de EVA por medio de la consulta externa. Polifarmacia, si tenemos más de 3 medicamentos ocupando en ese momento, y solo va a ser como sí o no. Y fuerza muscular para miembros pélvicos, esto se va a utilizar con la escala de Daniels al momento de la exploración. En cuanto al análisis estadístico, se va a realizar una base de datos en el programa Excel y el análisis se va a utilizar el paquete estadístico IBMS SPSS que nos proporciona la institución. El análisis descriptivo va a ser un análisis de normalidad de cada de las variables para ver si tienen una distribución normal a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y las categóricas se van a expresar con frecuencias absolutas y relativas, y las numéricas como media más menos desviación estándar. Y se va a usar el análisis estadístico bivariado para relacionar las variables y saber si tenemos cierta relación con la correlación de Pearson cuando ambas variables sean continuas con una distribución paramétrica, o la de Spearman entre dos variables continuas con distribución no paramétrica u ordinales con un intervalo de confianza del 95%. También se va a utilizar el análisis de regresión lineal simple con el mismo intervalo para conocer la relación entre estas variables. Y en cuanto a las implicaciones éticas, pues el presente estudio se apega a los principios de Declaración de Helsinki y a la norma para la investigación de seres humanos. Es de riesgo mínimo, ya que solo se van a aplicar pruebas de valoración funcional no invasivas de uso clínico habitual y no vamos a hacer ninguna intervención. Todos los participantes van a firmar su consentimiento informado. Se va a garantizar que puedan retirarse en cualquier momento sin afectar su tratamiento. Se va a confirmar que toda la información se va a manejar de forma confidencial y anónima con códigos de identificación. El protocolo tiene que ser aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la misma institución, y en caso de detectar alteraciones relevantes del equilibrio se va a notificar al equipo tratante. Y esta es mi bibliografía.